lado, que es un especialista en economía. Bueno, ¿qué balance se puede hacer, Belén, hasta el momento de estos puntos que escuchamos y sobre todo quedarnos con esto que tiene que ver, que mencionaba el presidente Javier Milei, con la falta de emisión de dinero? ¿Esto va atado directamente a lo que es frenar la inflación? Claro, yo creo que el balance principal es que no hubo ninguna sorpresa, ¿sí? Porque esa era la duda, ¿no? Si iba a haber algún otro anuncio, no hubo, fue claramente, como decíamos antes, de la cadena, exponer los resultados de la política fiscal, y es esto lo que acabas de decir y lo que comentábamos antes, al no haber más gasto de lo que se genera, no hay necesidad de financiarlo con emisión, ¿sí? Cuando hay emisión monetaria, es la consecuencia directa es la inflación, lo que comentaba también antes. Inflación, devaluación, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Es pérdida del valor de nuestra moneda. Entonces, sí, está apuntado a eso y realmente, bueno, ahí lo explicó con números, está siendo muy eficiente. Él habló de que no va a reducir los gastos. Muchas veces se comenta de que esta reducción de gastos no es sostenible y eso en parte es real porque gran parte de esa caída en el gasto tiene que ver con la licuación de jubilaciones, de sueldos, etcétera, que con la recomposición salarial que después comentó, eso va a ir modificándose, ¿no? Pero bueno, sí, Claro. estructuralmente parecieran estar comprometidos con la reducción y el déficit cero y es probable que esto se mantenga más allá de que algunas partidas, como decía recién, no van a ser sostenibles. Él Pero destacó, bueno, sí. hizo hincapié en eso y también importante lo que habló de la ley base, ¿no? Esto que seguramente va a darle bastante más cuerda porque tienen, sobre todo para que esto que comentábamos, que sea sostenible el déficit cero, necesitan la aprobación por parte del Congreso. Sí, de hecho él destaca la reducción de la obra pública, también esta cuestión del achique del Estado en términos generales, en gastos puntualmente, como también destacó en parte de esta cadena nacional, los logros en este corto tiempo, como un incremento también en la asignación universal, el apoyo con los vouchers escolares a aquellas personas que no pueden, por ejemplo, acceder a una educación, como también la ayuda alimentaria a comedores y también a personas embarazadas. ¿Esto impacta también directamente en esto que acaba de anunciar como un superávit fiscal? Sí, o sea, lo que comenta en esto, entiendo que si bien hay una reducción de gasto público, se cuidó al más necesitado con estas medidas, ¿no? No fueron quienes directamente sufrieron principalmente la reducción o el incremento, la reducción del gasto, básicamente. Claro, Belén, bueno, parece muy sencilla la ecuación. Uno dice, si lo llevamos, por ejemplo, lo trasladamos a nuestra casa, ¿no? Gastamos más de lo que nos ingresa por ser asalariados y por supuesto que vamos a tener las cuentas en rojo, ¿no? Digo, esa es la forma de llevar lo que está pasando a nivel país, así lo proyectamos en nuestra casa. Pero la pregunta es... ¿a costo de qué estamos haciendo este tipo de recortes, ¿no? Porque es cierto que el nivel de pobreza que está atravesando el país por estos últimos meses es realmente muy significativo, ¿no? Bueno, quedarnos también con esto, ¿no? Se recorta por un lado, pero es cierto que el país está atravesando una crisis muy importante con distintos sectores que han quedado totalmente relegados del sistema. Tal cual, lo que decís para mí es una de las grandes incógnitas, porque nosotros, por lo menos en este país, estamos acostumbrados a reactivar la economía con estas políticas expansivas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr que ahí habló también de cuáles van a ser el camino hacia el crecimiento? Porque ahora vamos a tener que buscar ese crecimiento con vías en las cuales no estamos acostumbrados. Y no es solo la Argentina. Nosotros en Estados Unidos, post-COVID, hubo también emisión monetaria, en Europa lo mismo, es decir, reactivaron la economía a través de una expansión, de políticas expansivas. Lo que pasa es que tienen todas los guarismos muy controlados y apenas hubo una pequeña señal de inflación, sabemos lo que ocurrió en donde subieron las tasas, esto impactó en bolsa, es decir, enseguida tomaron medidas para evitar que esas políticas expansivas generen una inflación estructural como la que tenemos en Argentina, y es la que quieren evitar de raíz. Entonces, ahora yo creo que la gran pregunta va a ser esa, ¿cómo se va a reactivar la economía
sin estas políticas que implican este costo que estás diciendo, ¿no? El presidente habló de un esfuerzo heroico que están haciendo los argentinos y nosotros no vemos que bajen o que se estanquen al menos los precios. ¿Cómo va a impactar en el bolsillo de la gente estos anuncios? Bien, yo creo que, bueno, si bien no están bajando estos relativos, si medimos, por ejemplo, hay algunos análisis que muestran el índice de precios online con el índice, el IPC, ¿no?, que publica el INDEC. Y ahí ya se ve dentro de los precios online una reducción de precios bastante más fuerte que el IPC, que incluye regulados y otras variables que todavía hacen más difícil que se controle la inflación. Pero yo creo que vía recesión, porque no hay otra se está logrando contener la inflación. Yo creo que en el bolsillo de la gente lo que va a observar en el corto plazo es una recomposición que él señalaba como una de las fuentes para lograr esa recuperación del crecimiento de la economía, que es la recomposición salarial. Ahora estamos en paritarias y de a poco va a ir recomponiendo el salario, ¿no? Pero yo creo que va a llevar bastante tiempo, hay mucho debate en función de esto, de cómo va a ser el crecimiento, si en V o forma de pipa de Nike, etcétera, pero yo creo que va a costar un poquito más, vía esto que comentaba el presidente, probablemente haya una recuperación, el agro va a ser fundamental, en estos meses se espera una recuperación en mayo, junio, producto del ingreso proveniente de las exportaciones del sector agro, pero va a costar, yo creo que unos meses más y recién las proyecciones de crecimiento se proyectan para el 2025, ¿no? Claro. Belén, ¿también la inflación se la atribuyen a lo que es la especulación empresarial? Bueno, hay cuadros muy claros en donde muestran los precios relativos, ¿no? Cómo se fueron atrasando todos esos precios regulados que ahora se están recomponiendo y cómo en precios relativos hay muchas partidas que estaban muy por encima de ese precio de equilibrio, ¿no? Que, bueno, ahí encontramos vestimentas, calzados, medicamentos, automóviles, hay muchos activos que sí, están muy por encima de lo que es el precio de equilibrio, que es el precio que relaciona los distintos activos de la economía y que habían adelantado, ¿no?, y esa suba de precios excesiva, entiendo, justamente Claro. en pos de cubrirse, muchas veces decían el sector empresarial, pero bueno, que ahora de a poco necesariamente van a ir corrigiendo y ya lo estamos viendo, en autos lo estamos viendo, en carne lo estamos viendo y en algunos productos creemos que en los próximos meses también van a ir corrigiendo. Belén, para ir cerrando, ¿cómo puede llegar a impactar esto en los mercados mañana y qué va a pasar con el dólar? Yo no creo que haya demasiada sorpresa porque no hubo sorpresa en el discurso. No creo que, para mí el discurso fue neutral prácticamente para los mercados o inclusive, bueno, este superávit ya se sabía de que iba a ser similar a lo que comentó, así que no veo grandes sorpresas en los mercados. Para mí se va a mantener bueno, en cuanto al dólar, no sé cuál dólar me preguntás porque hay tantos, pero en los dólares financieros creo que no va a haber un fuerte movimiento. Sí, Bien. hubo bastante demanda para algunos productos a tipo de cambio oficial, previendo un posible anuncio en relación a la unificación que no existió, por lo tanto no creo que haya ninguna variación demasiado abrupta en el mercado mañana.